Muy buenas tardes, jóvenes señoritas estudiantes. Vamos a ver un tema relacionado con la organización de una sesión de aprendizaje. ¿Cuál es la estructura del aprendizaje? Se lo define como el conjunto de actividades secuenciales, las cuales deben ser diseñadas y orientadas para el desarrollo del aprendizaje significativo. Cada fase prioriza el desarrollo de destrezas, habilidades, teniendo como mediador del proceso al docente. Dentro del modelo didáctico de clase inversa, que es la que aplicamos acá en la institución educativa, se debe cumplir los objetivos propuestos en la planificación, para lo cual se sugiere seguir la siguiente estructura del aprendizaje. Primero, el ciclo de aprendizaje arranca con la identificación de una gran idea, luego ingresamos al aula y colocamos en un lugar visible el objetivo de la clase. Junto a este objetivo de aprendizaje, presentamos la actividad individual a ser realizada. Luego organizamos en grupos a los estudiantes, ¿no? Y forman columna para poder revisar la actividad de aprendizaje previo. Luego se solicita a los estudiantes que realicen la actividad de aprendizaje individual. Se explica los criterios de evaluación a ser desarrollados en la actividad de aprendizaje. Luego se visualiza el aprendizaje en clase. Se da a conocer a los estudiantes la actividad previa o de seguimiento que deberá ser presentada en la próxima sesión, y durante el desarrollo de la clase se aplican algunas técnicas de gestión áulica o de aula para predisponer el aprendizaje entre los estudiantes. Esta identificación de la gran idea debe cumplir algunas fases. Primero, saber qué enseñar, cómo evaluar, qué necesitan los estudiantes comprender, conocer y hacer, determinar las tareas de desempeño que evidencian los resultados de aprendizaje, es decir, cómo medir esos aprendizajes. Y una tercera etapa, planificar estrategias de enseñanza, de experiencia, que vayan relacionando las etapas 1 y 2, es decir, cómo demuestran el desempeño los estudiantes. Ahora, en la presentación de la gran idea, se debe identificar y analizar el criterio de evaluación que se va a aplicar, identificar la máxima proposición, plantearnos un reto, establecer un enlace emocional y escribir la gran idea. Ahora, en la identificación de los criterios de evaluación, surge el planteamiento de los problemas que impliquen un cálculo predeterminado. En el caso de matemáticas, vamos a establecer como ejemplo el cálculo del área y perímetro de las figuras planas. En un segundo momento, con este mismo ejemplo de matemáticas, vamos a establecer una máxima proposición, es decir, un cálculo del perímetro. Luego nos planteamos el reto. El reto es alcanzar los desafíos en el contexto planificado. En este caso se recomienda especificar un texto a trabajar. Entonces ahí vemos una secuencia, cómo identificamos, planteamos, para luego llegar a un enlace emocional en la cual se relaciona la proposición, el reto y los objetivos. ¿Cómo escribir la gran idea? Se deben plantear algunas preguntas esenciales. En este caso, se toma en cuenta los niveles de construcción, de comprensión que se han alcanzado dentro de la clase por parte de los estudiantes, en base de una serie de experiencias desarrolladas en actividad previa de seguimiento o en actividad individual. Entramos a la segunda etapa, en la que determinamos las tareas de desempeño que evidencian los resultados del aprendizaje. Y en este sentido, desarrollamos una meta, una audiencia, un rol, los procedimientos, los insumos entregables, y los criterios. La meta es el reto o el problema que va a ser desarrollado. La audiencia, los beneficiarios del proyecto. El rol, el papel a desempeñar dentro del proyecto. Los procesos o pasos a seguir para obtener un producto de aprendizaje. Los entregables son los productos que permiten que se visualicen los aprendizajes, y los criterios detallan la calidad del desempeño esperado. Ahora bien, la tercera etapa tiene que ver con
la planificación de las estrategias de enseñanza, experiencias de aprendizaje, ¿no?, que vinculan la etapa 1 y 2. Entonces ahí hablamos de una revisión de la actividad de aprendizaje previo o de seguimiento de aprendizaje, el aprendizaje individual, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje de clase y el envío de la actividad de aprendizaje previo o de seguimiento de aprendizaje. Esta revisión, como vemos en el esquema, vamos nosotros en columna, en fila, los estudiantes van ingresando al salón de clases previa a la presentación de la actividad de seguimiento. Luego entramos en actividad individual, en la que se desarrollan la tarea con la guía del docente a título individual por parte de los estudiantes. Luego viene el trabajo colaborativo, en donde se desarrolla en base de preguntas abiertas y se plantean actividades retadoras y de solución de problemas. Luego el aprendizaje de clase, en donde se desarrollan ya las actividades propiamente de aprendizaje durante la hora de clase. El aprendizaje de clase propiamente dicha se desarrolla bajo la coordinación del docente. El envío de la actividad de aprendizaje o de seguimiento es un insumo que debe ser presentado por el estudiante en la siguiente hora de clase. Bien, la segunda fase del desarrollo del aprendizaje es la revisión de la actividad del aprendizaje o de seguimiento. Esta debe estar planteada por el objetivo plenamente establecido en el pizarrón del salón de clase. Igualmente organizamos a los estudiantes, desarrollamos la actividad individual de tal forma que nos permita proceder luego de análisis y reflexiones al segundo momento, que es el trabajo colaborativo, en donde ya se explican ahí los parámetros que van a ser evaluados a efectos de que la actividad se pueda visibilizar dentro del salón de clase, ¿sí? Posteriormente, los estudiantes, ¿no?, dentro de la actividad previa o de seguimiento, conocen qué es lo que deben desarrollar para la siguiente hora de clase. Aquí es muy importante que durante el desarrollo de la clase apliquemos los tres principios: fomentar, reforzar y monitorear las actividades desarrolladas por el estudiante. El aprendizaje individual tiene sus propios parámetros, al igual que el colaborativo, el aprendizaje propiamente de clase, el envío de la actividad de seguimiento. Y en este sentido hay que aplicar entonces una secuencia de estrategias que tiene que ver con la estrategia grupal, cercanía de grupo, cercanía de estudiante y la retroalimentación visual. La estrategia grupal, como su nombre lo indica, está orientado, ¿no?, a orientar al grupo de estudiantes en la consecución de los objetivos de la clase, ¿no?, a través de frases motivadoras. La estrategia centrada en el grupo está dirigida precisamente a que el trabajo colaborativo se lo desarrolle mancomunadamente por parte de todos los estudiantes. La cercanía con el estudiante se trata de interactuar con el estudiante a efectos de poder establecer en qué parte del desarrollo de la actividad encuentra dificultades o fortalecer aquellos aciertos en el aprendizaje. La estrategia de retroalimentación, aquí utilizamos un sistema de semáforo por el cual vamos estableciendo algunos parámetros en el desarrollo del aprendizaje dentro del salón de clases. Y entonces ahí utilizamos un sistema de tarjetas, ¿no?, que por su color tiene su significado. El color azul es momento de cambiar, como un gesto de advertencia de que se debe proceder a la actividad. La verde, que estamos dentro del tiempo, porque aún estás a tiempo de actuar. La amarilla es una advertencia como que ya estamos acabándonos el tiempo de la hora de clase y las oportunidades. Y finalmente el rojo, en la cual se constata que la actividad no se desarrolló y en consecuencia esto no se puede volver a repetir. Bien, jóvenes, en el desarrollo de una sesión de clase, el aprendizaje va a ser optimizado si es que observamos las siguientes recomendaciones. Los tiempos destinados a cada fase del ciclo de aprendizaje deben ser planificados. Es recomendable que los criterios de aprendizaje colaborativo sean previstos en un espacio visible,
es decir, expuestos en un pizarrón. El docente debe analizar el tiempo requerido para el desarrollo del ciclo de aprendizaje en función de los objetivos. Se debe coordinar con las autoridades, ¿no? Inspector general, sobre todo para la utilización de los espacios y la salida de los estudiantes para evitar cualquier contratiempo. Antes del inicio de la actividad se recomienda armar grupos de trabajo mediante una actividad técnica o dinámica determinada por el docente y la planificación de las actividades de aprendizaje se recomienda analizar la guía de sugerencias escolares que para el efecto han sido elaboradas. Bien, hasta ahí, mis queridos jóvenes, una explicación de cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje dentro de la hora de clase, ¿no? Bajo el modelo didáctico de clase inversa que aplicamos en la institución educativa. Muchas gracias por la atención.